Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las dermatitis. Como muchos de ustedes conocen, la dermatitis es una enfermedad bastante frecuente, aunque en general no suele ser grave. Sin embargo, en ocasiones deteriora la vida del paciente, sobre todo su calidad de vida. Vamos a ver los distintos tipos de dermatitis que hay: dermatitis seborreica, dermatitis atópica, dermatitis de contacto. Pero sobre todo vamos a ver cómo se pueden prevenir, cuáles son los síntomas que tienen y los tratamientos más adecuados. Para todo ello contamos en el plató con los siguientes invitados: Ana Mercedes Victoria, que es médico especialista en dermatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Bienvenida y gracias por venir. Gracias. Purificación Gómez, que ya ha venido a otros programas, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, bienvenida. Gracias a ti. Jorge Martínez Escribano, también médico especialista en dermatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Gracias, Jorge, y bienvenido. Y José Manuel Lucas, que es médico especialista en alergia infantil. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho en la calle sobre las enfermedades que vamos a tratar hoy, sobre la dermatitis. ¿Cómo se cura la dermatitis atópica? ¿Cuáles son los síntomas de la dermatitis seborreica? ¿Cómo son los síntomas de la dermatitis atópica? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa, os las iré haciendo para que sigamos un guión. Vamos a empezar contigo, Ana. Dinos qué es una dermatitis y si es igual dermatitis que eczema, porque mucha gente habla de una o de otra indistintamente. Cuéntanos. Sí, exactamente. Pues dermatitis y eczema son dos términos genéricos que se refieren a la inflamación de la piel. Una piel inflamada es una piel que está roja, que pica, que está descamada, y se pueden usar de forma indistinta. Realmente hablamos prácticamente de lo mismo. Sí que es verdad que dependiendo de la enfermedad, pues vamos a utilizar más un término que otro. Por ejemplo, decimos más dermatitis atópica y en el eczema disidrótico usamos más la palabra eczema. O sea que podemos usarlo como queramos, pero en realidad lo que estamos hablando es de una inflamación de la piel. O sea, realmente Sí. dermatitis, inflamación de la Sí, piel y punto. como su Y nombre eczema dice. igual. Exactamente. Perfecto. Y Jorge, ¿qué tipos de dermatitis hay? Bueno, pues Habrá muchas, pero en fin, digamos los más importantes. sí, hay muchos tipos, pero es cierto que hablando de la dermatitis en plan eczema, como sinónimo de eczema, pues las más frecuentes son sobre todo la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto y la dermatitis o el eczema seborreico. Luego también existe muy frecuente el eczema disidrótico, que a veces nos olvidamos de él. Y hay dermatitis que las conocemos más por su localización, como por ejemplo por la dermatitis del pañal o la dermatitis perioral, que también es relativamente frecuente. El eczema desidrótico, eso que aparece a veces en los dedos como... El eczema disidrótico o disidrosis característicamente te produce como unas vesiculitas con líquido en los laterales de los dedos, eso es muy característico, sobre todo en verano cuando se suda más y en gente que es como un poquito más nerviosa. Pero a veces puede afectar también palmas, plantas, incluso pueden confluir y producirse ampollas. Y cuando eso se seca, pues se manifiesta como descamación. Sigue siendo un eczema disidrótico, pero aparecen lesiones descamativas. Vale, entonces lo que he tenido yo en el dedo alguna vez es poco importante por lo que acabas de contar, porque eran mínimas. Sí, son como pompitas, Sí. que eso también se llama pomfolix, en el lateral de los dedos de las manos. Bueno. Pero puede haber en los pies también. Ya, ahí no he llegado. José Manuel, ¿y la dermatitis atópica qué es? Y también quiero que nos explique qué es la piel atópica, si no son exactamente lo mismo. Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se basa en una alteración de la superficie cutánea, en donde se produce una pérdida de líquido, de humedad, y se seca y pica. Y entonces esas zonas que pican más generalmente se añaden inflamación, rascado, más picor y producen finalmente zonas de placas que se descaman posteriormente y que son las placas eczematosas. Esto es una enfermedad con una base genética, con una relación con patologías alérgicas de otro tipo y que es muy amplia y muy extendida a nivel de la población. Generalmente
ya lo comentamos, es una patología muy prevalente. La diferencia con la piel atópica es que a la piel atópica entran muchos cuadros que a veces no tienen nada que ver con la dermatitis atópica, simplemente son pieles secas o zonas un poquito rugosas de la piel y que simulan signos menores de dermatitis atópica, pero que no suelen evolucionar la mayor parte de ellas a dermatitis atópica verdaderamente. Es importante en este caso pues, ser muy estrictos a la hora del diagnóstico porque existen unos criterios que hay que cumplir para que se llame dermatitis atópica, principalmente zonas determinadas de localización según edad, repetición frecuente o en brotes, con mucho picor, y que si eso no se da es mejor olvidar la palabra atopia y utilizar otras como serosis o piel seca o otros diagnósticos más estrictos. O sea que conviene reservar el término dermatitis atópica cuando realmente vosotros como especialistas tenéis el criterio claro y cumple una serie de requisitos para poder establecer ese diagnóstico y no decírselo a cualquier cosa que pique la piel, que sea piel seca y claro, todo. Muchas veces es un cajón desastre donde cuando no sabes muy bien qué sucede, pues esto es una piel atópica. Luego está la constitución atópica, que esto viene a ser como una facilidad para hacer anticuerpos de tipo IgE, que son los que se presentan a las alergias, y esta constitución pues contiene unos rasgos físicos, de piel también, en donde podemos encontrar esa denominación como muy global. Pero hoy día intentamos que sean diagnósticos estrictos, para no confundir y no todo el mundo tenga una dermatitis atópica, sí, finalmente. Que ya es lo suficientemente frecuente como para que para extenderla. Puri, ¿y la dermatitis seborreica qué es exactamente? Pues es una dermatosis, es decir, una anomalía de la piel eritematosa, o sea que cursa con rojez, descamativa, que suele afectar sobre todo al cuero cabelludo y a la cara, que es crónica, es decir, no se cura, que es recurrente, que cursa brotes, que generalmente es leve, de carácter leve, que puede aparecer o bien en la infancia temprana, desde las 2 semanas hasta el añito, o bien en la edad adulta, a partir de la pubertad en adelante, con un pico de incidencia, de mayor incidencia a los 40 años, es más frecuente en varones. La causa realmente es desconocida, se asocia con la glándula sebácea porque se da en las zonas ricas de nuestra piel, en las zonas con mucha afluencia de glándulas sebáceas, y también se relaciona, según algunos estudios, con la levadura de diversos tipos del género Malassezia. Vale, muy bien. Bueno, entonces es distinta la dermatitis atópica de la dermatitis seborreica. Entonces, Ana, ¿hay factores que desencadenen la dermatitis atópica, sí, la atópica, y si los hay, cuáles serían esos factores? Sí que hay factores que desencadenan. Tenemos que tener claro lo que ha dicho José Manuel, que la dermatitis atópica tiene una base genética muy importante. Son pacientes que desde el nacimiento tienen una piel diferente. Es una piel que la barrera cutánea no está igual que en otra persona que no es atópica. Pues tienen una serie de proteínas mutadas diferentes en la epidermis, tienen un perfil de grasas, de lípidos de la capa superficial de la piel diferente, o sea, tienen una predisposición. Pero también hay factores ambientales que pueden hacer que se precipiten estos brotes de dermatitis. Entonces es importante conocerlo porque bueno, pues esa es la forma de evitarlos para claro, evitar de la manera lo posible los brotes. Entonces algunos de estos desencadenantes son, por ejemplo, los cambios de temperatura. El clima influye bastante en los pacientes atópicos. Las temperaturas extremas van muy mal para los atópicos, tanto el frío, sobre todo el frío seco, el invierno es una época de brotes de dermatitis atópica importante, y también hay muchos pacientes que el calor húmedo que se hace sudar en exceso, pues también le puede perjudicar porque el sudor es un irritante. Y tenemos pues, más desencadenantes como pues, sustancias irritantes que se pueden aplicar en la piel, ropas que no son adecuadas. Entonces, todos estos desencadenantes son los que el paciente tiene que identificar. Nosotros tenemos que explicárselo, pero deben evitarlo para evitar los brotes en la medida de lo posible. Claro, la ropa, por ejemplo, sería mucho mejor el algodón que la licra, sí, y todas estas cosas más siempre sintéticas, tejidos ¿no? Naturales. Sí. Tejidos naturales, ¿no? Sí, mucho mejor. Muy bien. Jorge, ¿la dermatitis atópica es frecuente? Danos algunos datos. ¿Y a qué edad se puede iniciar? Aunque ya Ana ha comentado que en la infancia ya parece que empieza, ¿no? Pero... Sí, dentro de las enfermedades crónicas de la piel, en la infancia la más frecuente es la dermatitis atópica. Y eso sobre todo ocurre en los países desarrollados. Pues por una serie de factores es más frecuente en países desarrollados que en otros que tienen menos nivel socioeconómico. Por ejemplo, en países desarrollados puede afectar hasta un 20% de los niños
y un 2% de la población adulta. Y en cuanto al diagnóstico, suele realizarse en el primer año de vida. Habitualmente es entre los 4 y 6 meses de edad, pero realmente puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay dermatitis atópicas que se diagnostican en el primer mes de vida, que son difíciles de diferenciar del eczema seborreico que comentaba Puri, y por otra parte también hay eczemas atópicos que aparecen en la edad adulta. Es un porcentaje bajo, a lo mejor de un 10%, pero hay dermatitis atópicas que debutan de adulto. ¿La dermatitis del pañal es una dermatitis atópica o es distinta? Normalmente la dermatitis del pañal suele más ser de tipo irritativo. O sea, es también un eczema, es un eczema de contacto, pero de tipo irritativo. Y a veces se contamina por cándida, por ejemplo, entonces hay como una mezcla de hongos y de irritación, pues por la orina que suele ser cáustica, por las heces, todo eso. Pero que entonces, lo digo porque los padres que tengan unos bebés pequeñitos que tengan una dermatitis del pañal, que no tengan que pensar que eso es una dermatitis atópica, ¿no? En ese sentido. No siempre es una dermatitis atópica, se recomienda pues cambiar los pañales con frecuencia, pues una serie de medidas básicas de sentido común. De sentido común. José Manuel, antes ha dicho Ana que existe una predisposición, ¿no? Por puntualizar un poquito más, porque, por ejemplo, una persona, si el padre de una persona es diabética tipo 2, el hijo tiene, del tipo 2, no el tipo 1, el hijo tiene un 30% de probabilidades de ser diabético. Entonces, si un padre o una madre tiene... La pregunta es si la dermatitis atópica se hereda, pero incluso si conocéis, que no sé si hay estudios en ese sentido, de que si un padre o una madre tienen una dermatitis atópica, la probabilidad de que el hijo la tenga. Sí, hay un factor genético prácticamente en la mayoría. De hecho, si un padre tiene no solamente una dermatitis atópica, sino una enfermedad relacionada con la alergia o de tipo atópico en el sentido amplio, sea si una rinitis o asma, el niño va a tener 2 o 3 veces más probabilidades que el resto de los niños a ser atópico y tener dermatitis atópica. Pero si se juntan los dos, esa probabilidad aumenta hasta 5 o 6 veces. De tal manera que el riesgo de tener un hijo con dermatitis atópica, si tú ya lo tienes como padre, ese riesgo, esa situación, pues va a ser de un 50% y va a subir hasta un 70-80% si son los dos padres. Por tanto, hay una carga genética clara. Y es lo que identifica que hay genes que se han mutado, que alteran la producción de algunas proteínas que son básicas para la estructura de la piel. Una de ellas, la más conocida, es la filagrina, pero existen otras. Y ya se han identificado distintos genes, incluso cromosomas, en donde esto está localizado. Es, por tanto, una patología hereditaria cuya causa es polifactorial o multifactorial, en donde se implican muchos desencadenantes distintos, pero no hay una causa única y la base genética es muy importante. O sea que, y de momento, a día de hoy, en ese aspecto no podemos intervenir. No, claro, no porque realmente no es ni tan siquiera un gen indeterminado en el cual podamos hacer una selección posible, sino es multifactorial. Y esto implica no solamente a la dermatitis atópica, sino al resto de cuadros que aparecen, que se engloban dentro del concepto de atopia, que son las enfermedades alérgicas. Se participan todas de una base genética distinta, no exactamente la misma, pero común en buena parte, en donde la alteración o la producción elevada de anticuerpos de alergia se va a ser la base de todas ellas, incluso en la dermatitis atópica. O sea que se relaciona con cuadros alérgicos muy frecuentemente. Claro, suele ser el primer paso para los siguientes procesos alérgicos, lo que se ha ido llamando hoy día, de hace años, la marcha atópica o el camino atópico, niños que empiezan con una dermatitis, que luego siguen con una alergia a alimentos, que luego hacen una alergia respiratoria y van evolucionando de manera distinta de cada una de las patologías, y realmente ese es el mismo niño con una misma base genética que facilita que vaya manifestando. Porque la palabra atopia, ¿qué quiere decir exactamente para que la gente no...? Viene de fuera de lugar o fuera de sitio y querían referir con ello como un mecanismo extraño o excesivo de respuesta. Realmente es una respuesta excesiva a los proteínas o sustancias que tenemos contacto, que la mayor parte de la población no tiene reacción y otros sí, y hacen reacciones anómalos o fuera de lugar. Claro que realmente la definición de alergia es lo mismo, es una respuesta exagerada ante una sustancia que en principio no tendríamos que reaccionar. Por eso es sinónimo. Es sinónimo, vale, es que era por llegar a... Es sinónimo
Justo en todo menos en la dermatitis. Vale, Me explico. Ya la hemos liado. Porque la dermatitis atópica, aunque se llama atópica, no siempre tiene una base de alergia que justifique tener esos cuadros clínicos. Vale. Vale, ya lo hablamos. Vale. Muy bien. Puri, hablando de la dermatitis seborreica, tú, por ejemplo, en tu consulta diaria que ves demasiados pacientes, ¿no? Puedes reivindicar que quieres ver menos. ¿Es frecuente? ¿La ves con frecuencia? ¿Y por qué consultan ellos cuando tú luego los diagnosticas de dermatitis seborreica? Seborreica estamos hablando. Bueno, pues si es un motivo de consulta frecuente, no es tan frecuente como puede ser la hipertensión o el dolor, pero sí es frecuente. Se estima que la prevalencia de una dermatitis seborreica clínicamente significativa, es decir, un poquito más severa, está sobre el 3% de la población, aunque las formas más leves pues, son muy frecuentes. ¿Y por qué consultan los pacientes? Pues por la clínica que produce. ¿Y cuál es la clínica que produce? Pues generalmente consisten en placas rojas, eritematosas o asalmonadas entre rojas y naranjas, bien delimitadas, cubiertas de una escama amarillenta, grasienta, de aspecto graso. Y se localizan, como dije anteriormente, en las zonas ricas en glándulas sebáceas, como es el cuero cabelludo, la cara, la parte superior, la zona external, la zona interescapular, los pliegues, el conducto auditivo, la zona retroauricular, incluso la región anogenital, incluso los párpados, produciendo la blefaritis seborreica. Y según cada zona se manifiesta de una manera u otra. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, la forma más frecuente de aparición de la dermatitis seborreica, que además es la más leve, es lo que todo el mundo conoce por caspa. Que es esa escamación blanca y fina, y generalmente se localiza en todo el cuero cabelludo, y a veces es muy intensa y a veces pica. Pero tiene otras formas de aparecer en el cuero cabelludo, como son como unas costras, que es lo que se llama la pitiriasis amiantácea, o como una placa, como dije antes, estas placas eritematosas que he descrito, pues la base de implantación del pelo, algunas personas los tienen por aquí. Otras veces en la cara, aparece en las cejas, cubriendo las cejas, en el entrecejo, en el surco nasogeniano, en el surco nasolabial, incluso puede aparecer en el bigote y en la barba. Y ha dicho que puede aparecer en el conducto auditivo externo, detrás de la oreja, que a veces se agrieta, en los párpados, produciendo unas pequeñitas escamas que a veces se introducen dentro del ojo y al paciente le crea una conjuntivitis porque irrita la conjuntiva del ojo. Y bueno, y en los pliegues y en el tronco, pues a veces aparece como formas de pétalos de flor, que se llama dermatosis petaloidea, puede aparecer en la zona interescapular, como he dicho, y en los pliegues parece, como son zonas húmedas, en los pliegues viene a simular como cualquier otro intertrigo, y es un poquito difícil de distinguir si es realmente una dermatitis seborreica o otra cosa. Y existen formas muy raras que son generalizadas, como eritrodérmica, donde el paciente se pone, pues esto ocurre por todo el cuerpo, se extiende a todo el cuerpo, o formas circinadas generalizadas, pero eso es realmente raro. Lo más frecuente es la caspa o la afectación de la cara y el cuero cabelludo. Muy bien, nos ha quedado clarísimo, Puri. Una de las preguntas que nos han hecho, Ana, las personas de la calle era: ¿cuáles son los síntomas de la dermatitis atópica? De la atópica. Ahora hablamos de la atópica. Sí. Bueno, pues se basa fundamentalmente en tres características. La dermatitis atópica tiene lesiones de eczema, son pacientes que van a tener, como hemos dicho al principio, la piel roja, irritada, descamada. También van a tener una piel seca, como ha dicho José Manuel, una piel serótica, una piel que necesita más hidratación de la cuenta, de lo que necesita la gente normal. Y por otra parte, el picor. El prurito es un síntoma fundamental de la dermatitis atópica. O sea, esas tres características son las que se basa. Y pues generalmente es una enfermedad crónica. Empiezan desde pequeñitos y a lo largo de la vida pues pueden ir teniendo brotes. Es una enfermedad crónica con periodos de exacerbación de brotes. O sea que una persona adulta, por ejemplo, no puede... Sí, también. Pero si no lo arrastra desde la infancia... No, podemos diagnosticar dermatitis atópica incluso con una persona de 90 años. Pero no ha tenido ningún... Que no ha tenido... No ha tenido... vale, a lo es que mejor no ha tenido... Como había entendido que empezaban en la infancia, le dan brote y Lo luego... típico es que empiecen en la infancia, Ya. pero puede aparecer en cualquier época de la vida. De hecho, que tenemos pacientes ancianos que debutan con una dermatitis atópica. Vale, Y yo es que pues quería ya por la edad liberarme de No te has alguna librado. enfermedad, pero claro que no me libro. Joder, no nos libramos de ninguna. Jorge, aunque ya hemos dicho que la dermatitis atópica, el componente hereditario es muy importante, pero imagínate que, y lo hemos comentado algo antes, pero por si quieres desarrollarlo un poquito más, imagínate que un padre, una madre tienen dermatitis atópica y quieren que sus hijos tienen su componente genético, pero que tengan las menos probabilidades de desarrollarla. ¿Qué deben de hacer? Vale, pues
una cosa que quería aclarar de lo que hemos dicho antes, a veces decimos que sí, que efectivamente la dermatitis atópica aparece en los niños, pero eso no significa que vaya a ser atópico toda su vida, en el sentido de que no va a tener eczema toda su vida. De hecho, cuando el niño va creciendo, mejora muchísimo. Eso para tranquilizar también a los padres que tengan niños con dermatitis atópica. En cuanto a lo de prevenir, por ejemplo, pues ahí, luego, no sé si lo comentaremos en los bulos, pero, por ejemplo, gente que tiene muchos atópicos en su familia dice, bueno, yo soy madre, si durante el embarazo o durante la lactancia no tomo determinados alimentos, quizás evitando esto voy a prevenir que mi hijo sea atópico. Pues normalmente eso no es así, casi nunca ocurre eso. Cuando hay una predisposición genética a tener la dermatitis atópica, ¿cómo prevenir los brotes? Pues en primer lugar, sabiendo los desencadenantes que ha comentado Ana, pues evitando esos desencadenantes, evitando las temperaturas extremas, evitando sudar mucho, porque la piel atópica suelen ser pacientes que como que su piel no sabe sudar, pues evitando eso también prevenimos los brotes. Luego también pues usando ropa pues de algodón, de lino, evitando tejidos sintéticos, evitando jerseys de lana de cuello alto, un poco tener sentido común. Es una piel muy reactiva con tendencia a la sequedad y por tanto aquello que va a poner de uñas la piel no le va a venir muy bien. Pues en ese sentido evitar los suavizantes cuando se lava la ropa. Y algunas cosas son de sentido común, pues si tienes un... Has dicho hay que evitar los suavizantes cuando se... Sí. ¿Y qué tipo? Y también algunos de los productos estos que se utilizan para lavar la ropa, habrá algunos mejores que otros también, ¿no? Hombre, interesa que la ropa se quede limpia, obviamente, sí, pero que no que sean productos que le den cierto apresto a la ropa, pero evitando los suavizantes. O sea, que sea un detergente, pero no un detergente que estropee la ropa. Ya, a lo mejor el jabón de toda la vida, aquel que se hacía de aceite y todo eso, sería... Sí, de hecho, para lavar para la higiene personal, pues se recomienda lo que se llaman Sindets, jabones sin detergente. Entonces, vale, tiene que ser jabones que respetan o preservan, en este caso, los tejidos, si estamos hablando de la ropa, o nuestra piel. Esos jabones que a veces compramos que son muy suavitos porque te lavas las manos y se te resbala esos que pone de glicerina. ¿Eso es glicerina de verdad? Eso sería un jabón adecuado, por ejemplo. Eso sería un jabón adecuado. Incluso hay aceites de limpieza, de higiene. Y normalmente cuando tú utilizas un jabón que produce mucha espuma, eso no es bueno para el atópico, porque produce mucha saponificación de las grasas. Entonces es como demasiado detergente. Cuando algo hace mucha espuma, malo para el atópico. Y luego también una cosa de sentido común, si tienes un niño que tiene tendencia a la dermatitis atópica, que el principal síntoma es el picor, no siempre no se va a rascar, pues córtale las uñas todo lo que puedas, las uñas bien cortaditas, y aunque se rasque no se va a erosionar y favorecer el eczema. No, pero fíjate, hemos sacado petróleo de esta pregunta, sí, porque es que es muy importante qué jabón compras, que si usas suavizante o no. Yo el otro día tenía un jersey que estaba un poco... Digo, es que no lo habrán echado suavizante, a partir de ahora prefiero que esté un poco... Si eres atópico, el suavizante no es muy recomendable. Vale, muy bien. José Manuel, ¿cómo tú como médico, como especialista, cómo diferencia una dermatitis atópica de otras dermatitis? Porque Sí, bueno, en la consulta que nosotros pasamos, que es de alergia pediátrica, realmente la mayor parte de los niños que tienen dermatitis atópica no tenemos mucha dificultad en el diagnóstico diferencial. En algunos casos, cuando son muy pequeños, como decía Jorge, la dermatitis seborreica podemos confundirla cuando son grados leves de dermatitis atópica e intensos de dermatitis seborreica, podemos tener confusión. Y algunas patologías que manifiestan dermatitis, que ya no es de tipo atópico, pero que simulan, que son defectos inmunitarios o patologías sindrómicas que llevan consigo patología también de la piel, que los lactantes principalmente nos puede hacer entrar en disputas si eso realmente es una dermatitis atópica o no. A partir de los 6 meses las cosas suelen estar bastante más claras, porque los niños ya localizan, se rascan y realmente la mayor parte de la diferencia va a estar en que la dermatitis atópica es muy pruriginosa y la localización específica, el tipo de forma clínica a nivel de placas eritematosas, el rascado, pues la orientación diagnóstica realmente es sencilla a partir de ahí, ¿no? Hay otras patologías, por ejemplo la sarna o una infección
parasitaria o patologías de dermatitis de contacto que nosotros vemos menos en pediatría, pueden dar lugar a dudas. De hecho, incluso algunos tienen ambas cosas, tienen su dermatitis atópica y además su piel, que facilita la producción o la entrada de productos químicos o productos que producen alergia específicamente en la piel, como hace la dermatitis de contacto alérgica, pues tienen dos patologías, tienen su dermatitis atópica y su dermatitis de contacto. En niños no es muy frecuente verlo, pero se puede dar. En los casos es más complicado. Que en general no tenéis grandes dificultades, sobre todo a partir de los 6 meses, ¿no? Sí, incluso antes, cuando la clínica es muy típica, pues donde aparecen, que es en los mofletes, realmente en la zona malar, en la zona de extensión, en los lactantes, después en la parte superior de los brazos, en el tórax, y luego ya en el niño más mayor bastante más sencillo, porque la localización es la que todo el mundo conoce, en los pliegues, en la zona del cuello y en la zona donde el niño puede llegar a rascarse, porque una característica de la dermatitis atópica es que el brote aparece en zonas físicamente accesibles al niño. El rascado, por el picor, facilita la inflamación, a la vez la inflamación da más picor y más rascado. Al final el brote aparece en zonas de rascado. Hace ya años hay un estudio muy antiguo en donde a los niños le vendaban la mitad del cuerpo en el hospital y la otra mitad la dejaban sin vendaje, y pasado 3 días la zona vendada no tenía dermatitis porque no llegaban, no se podían rascar, y la zona que sí se rascaban seguía teniendo su misma dermatitis. O sea, que el fenómeno de rascado es el caballo de batalla con el que hay que trabajar, y por tanto evitar todos los síntomas o todo lo que produzca picor para que se evite el rascado y a la vez se evite más picor e inflamación. Por eso decía Jorge que cortarle bien las uñas, para que no provocan lesiones. Incluso los lactantes, ponerles guantes, para que los guantes de algodón, no en verano, pero en invierno sí, guantes de algodón, de tal manera que no se los puedan quitar un poquito de esparadrapito y ya no se pueden rascar. Se pasan la mano, pero ya no se rascan, porque por la noche aparecen por la mañana sangrando las zonas y los padres salen pitando. Claro. Uno de mis maestros, que era el doctor de la Cuadra, familia de Miguel de la Cuadra Salcedo, él decía que el paciente con atopia realmente lo que tiene es picor. Si no se rascara, no tendría eczema. O sea, aunque se llama eczema atópico, si no te rascas no tienes eczema, que es curioso, ¿no? Es así. Ya, o sea que la clave aquí, que luego veremos en los tratamientos, es no rascarse bajo ningún concepto. No rascarse. Y si cual a veces... y si te rascas con las uñas cortadas. Con las uñas cortadas, muy bien. Puri, en la dermatitis seborreica, como a veces tú has descrito muy bien, las placas esas y tal, hay personas que yo creo que a veces incluso tienen miedo si eso se contagia, si se pega. Entonces me gustaría decir si eso tiene algún riesgo de contagio, y si la dermatitis seborreica, digamos que es un cuadro grave en algunas situaciones o no llega a ser grave. Bueno, generalmente la dermatitis seborreica no es grave. Ya he dicho anteriormente que la forma más frecuente es la más leve, que es la caspa. Existen formas graves como la eritrodérmica o la circinada generalizada, pero eso es muy infrecuente. Por supuesto, rotundamente no se contagia. No es una enfermedad contagiosa. Si bien hay que decir, hemos dicho antes, que no se cura, que es crónica, como las otras que estamos hablando, que cursa también a brotes y que suele mejorar con el paso de los años. También es verdad que se agrava, por ejemplo, con el estrés, se agrava la dermatitis del cuero cabelludo y de la cara, se agrava en invierno, mejora en verano, la de los pliegues empeora en verano, se agrava con el alcohol, con comidas picantes o muy especiadas, son factores que pueden agravar el brote. En los pacientes que, por ejemplo, que tienen el virus de la inmunodeficiencia, pues suelen tener cuadros de dermatitis seborreica muy más intensos, pero no es lo habitual. Y con toda tranquilidad podemos decir que no se contagia. Nada, digo porque nada, si tranquilo. alguien toca un ese, que no piense que se le puede contagiar. Pero es que siempre, a veces muchos pacientes que tienen problemas de la piel le repercute desde el punto de vista psicológico. Claro. Pasa mucho con el psoriasis, por ejemplo. Eso pasa muy, ¿sabes? O sea que realmente es importante recalcar que no hay ningún problema y que no se contagia. Claro, porque es que la piel es como nuestra manera de presentarnos al entorno, entonces todo lo que afecta a la piel es nuestra tarjeta de visita, y cualquier afección, desde acné hasta cualquier cosa, tiene repercusión. Tiene repercusión psicológica, claro que sí. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. La doctora Berta Sánchez
nos va a explicar el cuidado de la piel en las personas que tienen dermatitis atópica. La dermatitis es un concepto general que significa irritación de la piel, que puede haber edema e inflamación. Dentro de las dermatitis más frecuentes que nosotros vemos en la clínica, tenemos las dermatitis atópicas y las dermatitis seborreicas. Ambas en común tenemos que tener unos cuidados que son comunes. Si la piel tiene una capa que le da la protección, que es la función barrera, una secreción de grasa que sale a través de la glándula sebácea, que es el sebo, y que me da un confort y hace que tenga una emulsión alrededor de la piel que también sea una función barrera, pues yo debo conservar esa función barrera, especialmente en la piel con dermatitis, tanto en la dermatitis atópica como en la dermatitis seborreica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de lavarme, de limpiar esa piel, no tendré que usar soluciones detergentes, tendré que usar limpiadores sin jabón, que son Sindet, se llaman así, porque no quiero llevarme por delante todo el espesor de células muertas, que también tienen su función de protección. Luego, tampoco quiero eliminar el sebo por completo, tengo que aportar aparte una hidratación, y eso lo puedo hacer en los limpiadores o con hidratantes que puedo aplicar a continuación de hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque el sebo mantiene la acidez, mantiene la función barrera, y aquí también hay una flora, que son microorganismos que hacen que no tenga infección, que favorecen que no tenga una infección en la piel. Puedo prevenir los brotes de dermatitis haciendo una hidratación, porque si yo aplico una hidratante, esto me va a formar una película sobre la piel y no voy a tener la pérdida de agua a través de la epidermis. Los geles no van a hacer jabón, no son detergentes, arrastran la suciedad por afinidad. Y luego el único caso que sí que podremos utilizar un gel que además sea de tratamiento sería, por ejemplo, en la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. La dermatitis seborreica, no lo he dicho, pero puede haber una levadura, que es la causa, una levadura, una infección, y entonces tenga caspa, puedo tener caspa en el cuero cabelludo. Tengo que usar cremas y lociones y champús con ketoconazol, porque tengo que ir a por el pitirosporum ovale, que es esa levadura que es causa de la dermatitis seborreica. Ana, ya nos ha contado José Manuel las zonas a las que afecta más, las zonas del cuerpo que afecta más la dermatitis atópica. Pero se me ocurre preguntarte, ¿hay alguna diferencia entre los niños y los adultos o siguen siendo las mismas zonas? No, varía bastante la afectación, sí. Es curioso cómo, pues eso, cuando son niños es más frecuente la afectación de la cara, de las mejillas, respetando la zona central de la cara, la zona periorificial, peribucal, suele estar respetada. Y conforme avanza la edad, pues si tenemos una persona adolescente, un niño más mayor, pues suele ser flexural, como ha comentado José Manuel, simétrico. Una de las pistas que nos sirve para saber que estamos ante una dermatitis atópica es la simetría, suele haber en los dos lados del cuerpo, y sobre todo los pliegues cutáneos delante del codo, detrás de la rodilla. Y ya luego en adultos, por ejemplo, o un adulto que viene toda la vida siendo atópico, o un adulto que se ha aparecido la dermatitis atópica recientemente, la localización es más variable. Sí que es verdad que en los adultos son frecuentes las localizaciones como más en determinadas zonas. Por ejemplo, el eczema de párpados, el eczema de los labios, que lo llamamos keilitis. También es frecuente el eczema del pezón, el eczema atópico del pezón. Entonces, en los niños vemos menos esto, pero los adultos sí que vemos más zonas localizadas de dermatitis. Y si a los adultos le insistimos en que no se rasquen, ¿se cura enseguida o no? Es muy difícil no rascarse porque les pica mucho la piel. Ya, es que el picor es intenso. Sí, es un picor muy fuerte. Sí. Muy bien. Antes, Jorge, voy contra ti. Nos ha dicho Puri que en la dermatitis seborreica había determinados alimentos muy especiados, etcétera, etcétera, que podían favorecer los brotes. En la dermatitis atópica también hay alimentos que digamos que hay que evitar porque nos pueden favorecer un brote o no tiene relación con los alimentos. Bueno, este tema lo hemos comentado antes con el doctor Lucas, antes de empezar el programa, porque sé que le gusta mucho. Y en general,
se ha visto que las dietas de exclusión, de suprimir determinados alimentos, de forma rutinaria no tienen ningún fundamento en la dermatitis atópica. De hecho, incluso puede ser contraproducente, porque comentaba que pues, pacientes o personas que suprimen durante un tiempo algún alimento de su dieta, lo que ocurre es que ese alimento que está produciendo como tolerancia a la alergia, al dejar de tomarlo, te haces intolerante al alimento, con lo cual está siendo no beneficioso, sino perjudicial. Tú no eres alérgico a la lactosa, por ejemplo, pero si te empeñas en tomar leche sin lactosa, al final te puedes hacer intolerante a la lactosa. Una vez que hemos dicho esto, sí que es cierto que algunos pacientes, en mi experiencia, por ejemplo, pues te dicen, yo me acuerdo de una paciente con dermatitis atópica, además impresionante, que tenía eritema y picor generalizado, y de momento ella, por su cuenta y riesgo, dejó de tomar gluten. Lo miró por ahí por internet y dice, voy a suprimir el gluten de mi dieta. Y, sería casualidad o no, no tenía una celiaquía ni era una intolerante al gluten, pero al suprimir el gluten, por lo que sea, mejoró de su dermatitis atópica. Pues mira, bienvenido sea. ¿Qué hay que hacer? Pues cuando un alimento tú ves que te va mal, pues lo suprimes. A veces no es por un mecanismo alérgico, puede ser pues porque es un alimento liberador de histamina, que hace que tengan menos picor, pero si el paciente atópico te dice que si deja de tomar fresas mejora, pues tú le dices que ese paciente en concreto que no tome fresas. Pero en general siempre se recomienda una alimentación lo más variada posible. Sí, el tema de la alimentación en todo, de hecho yo quiero hacer un programa sobre la intolerancia y la alergia alimentaria porque creo que hay cada vez más personas que tienen estos problemas. Y realmente a veces cuando empiezan a quitarse alimentos, aunque mejoren un poquito, luego resulta que es que al final hacen unas dietas muy pobres en nutrientes y el resultado final es bastante malo. Y encima el paciente con eczema, que tiene una tendencia a la sequedad, que las vitaminas, todo esto le viene bien para su piel. Si encima suprimes fuentes de nutrientes que necesita tu organismo, puede ser también perjudicial. Pues haremos un programa sobre todo ese tipo de... porque la alimentación realmente lo hacemos todos los días varias veces, ¿eh? O sea que es muy importante. Todo el mundo te pregunta por esto, es un tema que cualquier paciente te está preocupado. Y no siempre es fácil contestar, ¿eh? Claro. No siempre es fácil contestar. José Manuel, y el tema del estrés y la dermatitis atópica tiene relación, porque con la dermatitis seborreica, Puri ya nos ha contado que sí, con la atópica ¿Y realmente hay pacientes a los que les deteriora mucho la calidad de vida la dermatitis atópica? Esas dos preguntas. Pues el estrés se ha visto que es un factor desencadenante y agravante. Esto es, bueno, realmente el estrés es un factor desencadenante y agravante casi de todas las patologías hoy día, sí. Pero de la dermatitis atópica es claro. Produce por sí mismo una preocupación mantenida, aumenta la sensibilidad neurológica de tal manera que lo que pica un poco, tú te obsesionas en ese picor y vas a estar rascando, por tanto, a través de ese mecanismo nuevamente aparece. Hace muchos años la dermatitis atópica se planteaba como una patología neurológica de origen psicosomático o con base claramente psicosomática. Hoy día se sabe que no es así exactamente, pero que sí hay una influencia importante. Por tanto, todo lo que disminuye estrés, son las técnicas de relajación que hay que enseñar a los niños y a los padres a utilizarlas, le van a venir fenomenal para controlar los momentos de picor y sobre todo estar más satisfechos con el día a día, puesto que esta es una enfermedad que da muchas problemas en el manejo, porque son niños muy pequeños, la mayor parte cuando empiezan, 70% o 60% empiezan en el primer año de vida, por tanto son bebés que no entienden lo que les está pasando, pero están con mucha molestia, lloran, no duermen, no dejan dormir, obviamente, y esto produce un ciclo de estrés y preocupación que agrava mucho. La calidad de vida en estos niños con patología moderada severa puede ser igual de mala o de disminuida que un niño que tenga diabetes tipo 1 o un asma crónico. Quiero decir que realmente es una patología a tener muy en cuenta en este sentido. A los padres le produce una sobrecarga emocional y una sobrecarga económica. A los niños cuando son más mayores tienen sentimientos de vergüenza, no quieren enseñar, no quieren desnudarse para hacer gimnasia, en el colegio pueden sufrir hasta acoso.
porque son patologías que visualmente son llamativas. Entonces se ven muy distintos, niños que se retraen, y se ha planteado ya muchas veces un cuadro, digamos, psicológico de niño con dermatitis atópica como niño retraído. Entonces es muy importante. Realmente, tal y como lo has descrito, no es una cosa... Claro, aquí estamos hablando de un porcentaje que es un 30% de ellos. El resto son patologías leves, que se cuidan con poco tratamiento, que tienen pocos brotes, que si saben hacerlo bien los padres, sus pediatras y sus dermatólogos, seguro que van a ir bien, y que la mayor parte evolucionan en 4 o 5 años casi a la normalización. Pero no todos son así, y esos que no son así realmente son patologías serias. Muy bien. Puri, ¿sabemos por qué se produce la dermatitis seborreica? ¿Sabemos la causa? No, la causa real es desconocida. Sí se sabe que tiene relación con la glándula sebácea, porque ya he dicho que las lesiones se localizan en aquellas zonas ricas en glándulas sebáceas. Y también tiene relación, hay alguna evidencia sobre que tiene relación con la levadura del género Malassezia, el Pityrosporum ovale. ¿Pero ese dónde está, esa levadura? Esa levadura es un saprófito de nuestra piel, es decir, que es un hongo que habitualmente tenemos en la piel. ¿Vale? Pero parece ser que está implicado en la generación de las lesiones. ¿Por qué? Podría ser que las glándulas sebáceas crearan un entorno favorable para el desarrollo de este hongo. No es cuestión de la cantidad de glándulas, no es cuestión de la cantidad de sebo que producen, pero sí que sería un entorno favorable. Y a su vez, este hongo podría, o los productos del mismo, de su metabolismo, podrían causar una reacción o bien inmune o una reacción inflamatoria como de nuestro organismo frente a él, que sería la causa de las lesiones. No obstante, esto no está del todo confirmado. Pero bien se sabe, por ejemplo, que las glándulas sebáceas tienen algo que ver, porque las lesiones aparecen en esas zonas. Y se sabe que el hongo tiene algo que ver porque uno de los pilares del tratamiento son los antiinfúngicos, son los fármacos que matan al hongo, con lo cual en algo están implicados. Agua y en botella. Sí, pero parece que no es la causa última. No es la única, pero bueno, algo tiene que ver, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Ana, ya hemos repetido alguna vez, pero es muy importante el tema de los cuidados de la piel en la dermatitis atópica. Si hay algo que todavía no hayamos dicho, o un pequeño resumen para que se les quede a los telespectadores grabado cómo cuidar la dermatitis atópica. Sí, porque es fundamental. De hecho, en la consulta siempre intentamos dedicar un rato a explicarle a los pacientes o a los cuidadores, en el caso de los niños, cómo deben tratar la piel, porque esto va a hacer que estén más controlados de su dermatitis. Entonces, bueno, pues generalmente recomendamos que la higiene sea diaria. Ha habido épocas en las que se decía, no, a los niños atópicos hay que bañarlos una vez a la semana, otras veces, no, diario. Bueno, pues hay que hacer, ahora hoy día lo que se recomienda son higiene diaria, unas duchas diarias, pero sí que insistimos en que sean duchas cortas, que estén poco tiempo en el agua, y sobre todo con agua tibia. Evitar el agua caliente, porque el agua caliente es un potencial irritante de la piel. Y bueno, a la hora de secarse, pues también les explicamos que deben secarse dando toquecitos con la toalla, no irritar, porque cualquier fricción les va a volver a desencadenar picor y otra vez pueden aparecer lesiones de eczema. Y no terminar de secarla del todo, con la piel un poquito húmeda, pues ese es el momento ideal para aplicar la crema hidratante. Aplicar a diario y bueno, si hace falta a lo largo del día volver a aplicar otra vez, también se puede aplicar, pero mínimo después de la ducha la crema hidratante. Y baños, digamos, has dicho duchas cortas, lo cual quiere decir que baños poquito. Sí, se prefiere la ducha al baño. Si hay que hacer baño, pues sería un baño corto también, como mucho 10 minutos, y pues con algún jabón con aceite que hidrate la piel, que forme una película en la piel y que no reseque. Muy bien, yo creo que ya con todo, todos lo hemos ido tocando, está quedando bastante claro. Y Jorge, en la dermatitis atópica, sustancias que haya en el ambiente, no ya que nosotros usemos un jabón o algo que haya en el ambiente o que inhalemos que puedan empeorar la dermatitis atópica. Bueno, pues se ha visto que en pacientes con dermatitis atópica es más frecuente, por ejemplo, la sensibilización a los ácaros del polvo. Sin embargo, a pesar de que es más frecuente esto, cuando se han hecho medidas para suprimir o intentar disminuir en el entorno del paciente la presencia de ácaros del polvo, no se ha visto que mejoren de la dermatitis atópica. Sí, cuando está asociada la atopia a una alergia respiratoria, en este caso sí que esas medidas son beneficiosas, pero para el eczema en sí no.
Y luego también es más frecuente en atópicos, como tienen alterada la barrera cutánea, pues como hemos comentado antes, también son más frecuentes las alergias. Por ejemplo, alergias a conservantes o a fragancias de los miles de cremas que se pone el paciente encima. Entonces, pues cuando el paciente se ha sensibilizado a alguna de estas fragancias o a alguno de estos conservantes, que también sería un eczema de contacto añadido al eczema atópico, en este caso la supresión de estos productos sí que haría mejorar su eczema. Está claro que lo que hay que hacer es pruebas de ensayo-error, de suprimir y luego introducir, para ver si mejora cuando se suprime y si empeora cuando se pone de nuevo el producto. ¿Qué pasa? Que en el eczema atópico, como también estamos hablando de que tarda en mejorar días o empeorar días, es difícil interpretar eso. Yo lo que veo realmente es que es dificilísimo cuando uno va a un supermercado, a una tienda a comprar productos, geles, champú, lo que sea, es que eso, o sea, yo creo que es una lotería comprar uno, me refiero para la población normal. Yo no tengo ni idea, puedo leer allí lo que pone, pero no tengo ni idea de lo que estoy comprando. Sobre todo porque aunque leas muy tampoco bien lo que entiendo. te ponen ingredientes, te viene en latín, tampoco te viene en castellano, ¿no? Ya, pero ¿qué podemos hacer el común de los mortales? ¿O qué habría, por ejemplo, en la alimentación, que tampoco se entienden las etiquetas de información nutricional en la mayoría de los casos, porque sí que te pone hidratos de carbono, grasas, pero luego te pone los F famosos y tal. Pero ¿hay una legislación o debería de haber una legislación que las personas normales pudiéramos comprar un gel y supiéramos lo que estamos comprando? Yo compraría productos que ponga dermatológicamente testado. Es lo que pasa también, por ejemplo, con los protectores solares, que sea dermatológicamente testado, entonces sabes que sea el laboratorio que comercializa el producto lo ha probado en pieles con control dermatológico. Eso te da una cierta garantía. Que lo ha probado y que no ha producido ninguna alteración. Claro. Ya. Siempre buscamos algo económico, pero dentro de lo económico algo que a ser posible te ponga testado dermatológicamente. Bueno, por lo menos es una pista, ¿no? No es que sea gran cosa, porque me imagino que en la inmensa mayoría no lo debe de poner. De todas maneras, hoy en día yo creo que incluso en las grandes superficies ya te vienen productos que te ponen especial para pieles atópicas o para pieles con tendencia seborreica, o sea que cada vez las casas comerciales nos podemos fiar de si pone para pieles atópicas, ¿nos podemos fiar? Yo sí que me fío. Vale, no, tú eres el especialista, vosotros sois los especialistas, pero yo me refiero por cuando vamos las personas normales que no sabemos de esto a comprar una cosa, nos gustaría tener un poco de idea de saber si estamos comprando algo que sea beneficioso o que no para la piel. Hombre, ante la duda, pues hoy en día hay mucha información en Internet, están todos los estudios de la OCU, aunque a veces han sido criticados, sí. Y está tu médico de atención primaria, tu pediatra o tu dermatólogo que te puede orientar del tema, o tu endocrino. Sí, el endocrino de eso fue un poco. Que sabe de todo. José Manuel, vamos a ver la relación que existe entre la dermatitis atópica, la alergia a los alimentos y también alergia respiratoria, que antes has citado cuadros asmáticos similares. Sí. Como os decía antes, aunque la dermatitis se llama atópica, la mayor parte de las veces no hay una patología alérgica que la desencadene, ni alimentos ni aeroalérgenos, como hemos comentado, o productos aéreos de animales o plantas. Sin embargo, como tiene una base genética común en la que hay una alteración en la forma de reconocer los productos que contactan con nosotros, el sistema de defensas produce unos anticuerpos de manera anómala que se llaman anticuerpos IgE, que son los que, una vez orientados frente a un alimento, va a producir reacciones inmediatas a esos alimentos. Por tanto, un niño con dermatitis atópica también forma anticuerpos contra alimentos que dan alergia alimentaria, pero esos anticuerpos no son la causa de su dermatitis. Por tanto, van como dos patologías que salen del mismo puerto, pero van a ir en paralelo. Raramente están comunicadas. Algunos niños, raramente, cuando empiezan a introducir la leche, empieza su dermatitis de manera inmediata estoy hablando de 48 horas, la madre o el pediatra o ambos
piensan que puede ser, retiran el alimento de la leche adaptada, vuelven a la lactancia materna y el niño cede su dermatitis y vuelven a probarlo y vuelve a aparecer. Son excepciones. Realmente esto es muy poco frecuente y lo mismo que la leche sucede con el huevo, pero es muy poco frecuente. Por tanto, aunque tienen muchas veces sensibilización o pruebas positivas a alimentos, no significa que esos alimentos tengan que ser la causa de la dermatitis. Los niños que tienen sensibilización a alimentos, que en la dermatitis llegan hasta un 20% de ellos, pueden tener sensibilización sin darle síntomas, o sea, son tolerantes al alimento, aunque tengan anticuerpos contra él, y son esos niños, lo que decía Jorge, que si cuando detectamos pruebas positivas en sangre y piel, estando tolerando el alimento, se lo quitamos porque pensamos que puede tener relación con la dermatitis, estamos liándola porque al final lo que podemos hacer es que pierdan la tolerancia a ese alimento que ya han adquirido y cuando lo vamos a introducir, hasta un 20% van a hacer síntomas que nunca habían tenido por alimento y se han hecho realmente ya alérgicos cuando lo que queríamos era quitar la dermatitis, hemos creado una alergia alimentaria. Y por tanto, las dietas de restricción, incluso con detecciones de IG específica frente a un alimento, pues hay que evitarlas en la mayor parte de los casos, salvo cuando hay una relación causa-efecto repetida y muy clara. Los niños que hacen también dermatitis tienen mucha más tendencia a hacer síntomas respiratorios cuando son más mayores, de tipo alérgico, y estos vamos a ir viéndolos cuando se hacen con 4 o 5 años. Por tanto, el niño con dermatitis atópica, más facilidad de ser alérgico alimentario. Si además tiene dermatitis y alergia alimentaria, en particular al huevo, el 80% van a tener rinitis o asma alérgico. ¿Y esto qué nos indica? Pues que al niño con dermatitis atópica hacer un seguimiento. Conviene hacer un seguimiento por su pediatra y, evidentemente, cuando tenga síntomas sugerentes de alergia alimentaria o respiratoria, remitir a alergia pediátrica para el diagnóstico exacto de por qué está teniendo esos síntomas. Pero hay que hacer un seguimiento porque es una enfermedad crónica, tan crónica como puede ser un asma crónico, a la cual hay que poner un tratamiento de base, que hay que pensar que no es solamente para brotes y que hay que hacer un seguimiento para ver si la marcha alérgica en él aparece, que no va a aparecer en todos, pero cuando más grave sea la dermatitis, más probabilidades tiene que eso. Bueno, me acaban de avisar que llevamos más de 50 minutos, así que os pido que seamos muy breves ahora para que dar un poquito más de información. De hecho, ahora en las preguntas que nos sugerían las personas de la calle, nos preguntaban por el tratamiento, Jorge. Entonces, tratamiento de la dermatitis atópica, crema hidratantes, crema emoliente, sí o no y cuándo. Muy rapidico para... Vale, lo más importante es cortar el círculo picor o prurito, dermatitis, eczema, porque como te pica te rascas y como te rascas te produce eczema y te pica más. Por tanto, cuando hay un brote de la enfermedad hay que hacer un tratamiento de rescate. Ese tratamiento de rescate puede ser cremas o, si son lesiones muy extensas e intensas, en este caso hay que recurrir al tratamiento sistémico, que puede ser desde corticoides orales o fototerapia con rayos UVA, inmunosupresores, tratamientos biológicos, etc. Una vez que hemos conseguido controlar ese brote de enfermedad, ya lo que hay que hacer es un tratamiento de mantenimiento para prevenir futuros brotes de eczema. Entonces, esto se puede hacer con hidratantes, muy importante, más luego con tratamientos inmunomoduladores para evitar el efecto secundario de los corticoides, inmunomoduladores tópicos. Hablaremos de eso. Los corticoides, José Manuel, son necesarios muchas veces y son peligrosos. Son necesarios la mayor parte de las veces cuando los inmunomoduladores tópicos no son efectivos y a veces cuando son muy pequeños los niños y no están en ficha técnica se tienen que utilizar corticoides, y el corticoide es una cosa que fabricamos nosotros todos los días. Tenemos cortisol y nos hace despertarnos con energía, y esto pues hay que tenerle el respeto que hay que tenerle, hay que saber cuándo sí, cuándo no. Hay que saber que no son peligrosos los actualmente, la última generación de corticoides prácticamente se absorben en poca cantidad y se metabolizan rápidamente, con lo cual no dan efectos a nivel general, y hay que evitar el miedo al corticoide e incentivarlo por parte de quienes tenemos responsabilidad en el buen tratamiento. O sea, el personal sanitario tiene que conocer bien que los corticoides son el mecanismo por el cual vamos a controlar el proceso inflamatorio y hay que ponerlos pronto, en suficiencia y durante el tiempo necesario. No quitarlos en cuanto esté mejor, no decir a la gente no abuses, porque ya estamos echando una carga de culpa a la familia que dice yo, abusar, ni se lo pongo,
Y evidentemente esto es un problema muy importante porque la mayor parte de las veces vemos un defecto mucho más que un exceso. Puri, como médico de atención primaria, los pacientes con dermatitis seborreica, vosotros podéis verlos perfectamente, es siempre conveniente derivarlos al especialista o realmente los tenéis vosotros suficiente para poder tratarlos bien. En general el manejo lo hacemos los médicos de primaria porque, como ya he dicho varias veces, la forma de presentación, en general la presentación es leve, es fácil, el tratamiento no es complicado, el diagnóstico es muy fácil, es por la apariencia de las lesiones y por la localización, y el tratamiento, en líneas generales, el paciente responde, siempre y cuando se le informe bien al paciente de que no cura el tratamiento, porque la enfermedad no tiene cura. Vamos a intentar controlar el brote y a intentar llevar un tratamiento de mantenimiento para que los brotes sean más espaciados en el tiempo, menos frecuentes. Y claro, podemos manejar las herramientas terapéuticas que tenemos con facilidad. Algunas veces, cuando el diagnóstico no está claro, porque hay formas limítrofes con la psoriasis, por ejemplo, o formas generalizadas que necesitan un tratamiento sistémico, porque el tratamiento en general es un tratamiento tópico en la piel, cuando tenemos dudas diagnósticas o cuando no nos responden al tratamiento, lo hemos puesto y pasan 4 semanas y el paciente no mejora, pues lo remitimos al especialista, pero en general lo manejamos nosotros. Ana, los antihistamínicos, muy brevemente, ¿son útiles? Bueno, son útiles, pero con puntualizaciones, porque es que la histamina no está muy claro el papel que juega en la dermatitis atópica, igual que sí que sabemos que la histamina está muy implicada en la urticaria y en otras enfermedades de la piel, pero en la dermatitis atópica hay muchos mediadores inflamatorios, entonces la histamina a lo mejor no tiene el papel fundamental. Los usamos sobre todo, de forma clásica, se usan los que tienen efecto sedante. Los que dan sueño, a los pacientes les ayudan para dormir, descansar y se rascan menos. Claro, ya, pero sobre todo es ese tipo de o sea, que buscáis el efecto secundario que no se busca cuando... Pues, sí. Muy bien. Había hablado de una palabra de los inmunomoduladores. ¿Qué son exactamente los inmunomoduladores, Jorge? Bueno, la dermatitis atópica, por ejemplo, es una enfermedad inflamatoria y al ser inflamatoria intervienen determinados elementos de la cascada de la inflamación del organismo, tanto células, fundamentalmente linfocitos T, como citoquinas, que son unas proteínas de bajo peso molecular que ayudan a la comunicación intercelular. Entonces, bloqueando o disminuyendo estas células proinflamatorias o estas proteínas proinflamatorias con medicamentos en forma de cremas o bien por vía sistémica, podemos minimizar los brotes de dermatitis atópica. Muy bien. ¿Y se espera algún tratamiento nuevo, José Manuel, porque habéis dicho que es un cuadro, bueno, que muchos evolucionan bien, pero a veces tienen sus problemas, y en la investigación, lo último, ¿hay algo? Pues lo más actual, y ahora me corregís o lo apuntáis vosotros que conocéis mayor detalle, son los tratamientos biológicos que hoy día pues están llevándose adelante muchos estudios y aprobándose alguno de ellos para la utilización en dermatitis atópicas graves y severas. Hasta ahora el más utilizado era el que usábamos con patologías más de urticaria crónica o patologías de asma persistente, que es un biológico contra el anticuerpo IgE, pero hoy día hay biológicos que son contra los mediadores que producen inflamación. Y entonces esto es lo que más actualizado a mi conocimiento hay hoy día, ¿no? Pero vamos, ellos, los dermatólogos lo utilizan mucho más que nosotros, puesto que son pacientes bastante más complejos, los cuales les derivamos a ellos nosotros. Ana, ¿tú qué opinas? Sí, son una minoría en realidad, los pacientes que van a llegar a este escalón terapéutico. Primero tenemos que pasar por el tratamiento tópico, inmunosupresores, ciclos de corticoides sistémicos, con eso la mayoría se controlan con fototerapia, como ha dicho Jorge, pero queda siempre algún porcentaje de pacientes que con eso no responden. Son pacientes que están muy graves, que tienen una afectación muy extensa de la dermatitis atópica. Entonces, estas nuevas moléculas que actúan directamente en la cascada inflamatoria, bloqueando ciertas citoquinas, pues nos ayudan a que controlen la inflamación. Y o sea, que estas sustancias lo que hacen es que bloquean la inflamación. Exactamente. Se le llama fármacos biológicos. Fármacos biológicos. ¿Y por qué? ¿Biológicos quiere decir que se obtienen de alguna manera especial? Bueno, son fármacos vienen de la biología molecular. Vale. Por eso se llaman fármacos biológicos. Sí.
Que estamos casi terminando, Jorge. Un tema que siempre queremos sacar, que creo que es muy importante, son los bulos que circulan en Internet con respecto a la dermatitis atópica, sobre todo para que la gente, después de ver este programa que estáis haciendo vosotros, que habéis aportado tantísimo conocimiento, pues por lo menos que la gente no cometa tonterías. Pues uno lo hemos comentado aquí, que es lo de la supresión de determinados alimentos, que sabemos que al suprimir algunos alimentos el efecto puede ser incluso contraproducente. Y quizás otro puede ser que la gente te comenta que como tiene un eczema, pues que no puede ir a la playa en verano y tiene que quedarse en su casa sin salir, cuando, contrariamente, cuando tú tomas el sol con moderación, la playa puede ser incluso muy beneficiosa para el paciente con dermatitis atópica, puesto que la radiación ultravioleta tiene un efecto inmunomodulador y encima es un inmunomodulador gratis. Con lo cual, tomar un poquito el sol sin quemarte y el agua de mar puede ser beneficioso para el paciente con eczema atópico. Que un dermatólogo diga tomar el sol... Con moderación. Con moderación. Otro concepto. Bueno, estamos en los 5 últimos minutos, ya llevamos más de 1 hora, entonces me gustaría que muy brevemente resaltarais algún dato o alguna cosa que quisierais puntualizar o hacer énfasis en él. Empezamos por ti, José Manuel. Bueno, pues yo resaltar que el paciente pediátrico, que es nuestra competencia, que tiene patologías alérgicas pero tiene una base de dermatitis atópica, tiene que ser muy bien cuidada su piel de manera constante, y esto es lo básico. A partir de ahí, tener un buen protocolo de manejo por parte de su pediatra del brote, no tenerle ningún miedo a utilizar el corticoide cuando es necesario y poder tener consulta con alergia pediátrica, con el dermatólogo de su zona y con incluso psicología clínica para poderles apoyar en los cuadros en los que ellos se ven sobrepasados, y esto a veces sucede y conviene que pidan ayuda al sistema sanitario. Muy bien. Jorge. Pues yo creo que el eczema, en este caso de la causa que sea, a pesar de que está localizado en la piel, puede ser muy traumatizante para el paciente. Entonces, todo lo que sea ayudarle a devolver una normalidad a su vida, pues es beneficioso para el paciente. Entonces, lo que comentábamos del sentimiento de culpa o que le da vergüenza, si todo eso lo podemos intentar tratar con tratamientos tópicos o con otro tipo de tratamientos más evolucionados, a veces más caros, pues bienvenido sea, porque ayuda a que el paciente duerma mejor y sobre todo que intente llevar una vida normal. Muy bien, Puri. Yo remarcar, pues eso, que la dermatitis seborreica es una enfermedad que no se cura, pero que está limitada a la piel, que sí que es importante porque afecta al aspecto estético y que el paciente tiene que ser consciente de que tiene que cuidar su piel como en las otras enfermedades, que es muy importante la hidratación y que es muy importante la persistencia en el tratamiento, que a veces los tratamientos deben de ser largos y cuando aparece y utilizar determinados cosméticos, determinadas cremas especiales para la dermatitis seborreica en los periodos entre brote y tener un poquito de paciencia. Muy bien. Ana. Bueno, pues sobre todo insistir en lo que hemos venido comentando y que el mensaje quede claro en casa, que es muy importante los cuidados de la piel, es muy importante la hidratación, poner la crema hidratante en la piel sana, porque si tenemos un eczema y ponemos crema hidratante, eso no sé si lo hemos comentado, pero creo que si ponemos crema hidratante en un eczema puede llegar a picar. Entonces no hay que insistir en poner crema hidratante como tratamiento. Las cremas son cremas, nos sirven para prevenir, pero una vez que hay un eczema tenemos que usar los corticoides, usar los inmunomoduladores, que son seguros, como hemos dicho de forma reiterada, y debemos pues dejarnos guiar por nuestro médico de familia, pediatra, dermatólogo, para elegir el corticoide adecuado, a la frecuencia adecuada, con el vehículo adecuado y de manera que sea beneficioso y minimizar los riesgos. Muy bien, has dicho una cosa que creo interesante resaltar, y es que cuando una persona tiene eczema, ahí no hay que ponerle la crema hidratante, hay que ponerla en la piel sana, y en el eczema el tratamiento que indiquéis. Tenemos que pensar vosotros. en el emoliente, en la crema hidratante, como una prevención. Nos sirve para prevenir y tener la piel hidratada, pero una vez que ya hay patología, que hay eczema y hay un trastorno inflamatorio, hay que ir a los medicamentos. Bueno, pues quiero daros las gracias porque realmente habéis puesto encima de la mesa una cantidad de información increíble, pero sobre todo ha sido tremendamente práctico. Quedaba a lo mejor el detalle este que acabas tú de comentar, Ana, por tanto creo que va a ser tremendamente útil para todas las personas que lo vean. Así que os reitero mi agradecimiento. Y a los telespectadores darles las gracias por seguirnos en esta segunda temporada y que nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.